Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés viendo este video y a la hora en que lo estés viendo. Empezamos una nueva semana de trabajo acá en Inversión y Futuro y como todas las semanas hacemos nuestras proyecciones para nuestros diferentes instrumentos financieros. Empezamos con la semana, un nuevo mes, el mes de marzo. Y arrancamos con la semana del 3 al 7 de marzo. Vemos lo primero que hay que ver, que en este caso son las noticias. Y arrancamos noticias el día lunes 3 de marzo a las 9:45 con el PMI manufacturero. Posteriormente, 10 de la mañana, 15 minutos después, el PMI manufacturero del ISM. Y continuamos saltándonos el día martes para seguir al día miércoles 5 de marzo. A las 8:15 tenemos el cambio del empleo no agrícola, posteriormente el PMI de servicios a las 9:45, a las 10 de la mañana el PMI no manufacturero del ISM y luego los inventarios del crudo a las 10:30 de la mañana. Seguimos el día jueves 6 de marzo a las 8:30 de la mañana con las nuevas peticiones por subsidio de desempleo y luego las noticias del día viernes, la primera noticia de todos los meses en el día viernes, que es el ingreso promedio por hora trabajado, y las nóminas no agrícolas a las 8:30 de la mañana junto con la tasa de desempleo. Luego, a las 11 de la mañana, vamos a tener un informe de política monetaria de la Fed para finalizar el día viernes con declaraciones del presidente de la Fed, del presidente Powell, a las 12:30 de la mañana, por lo cual el día viernes va a ser un día cargado de noticias. Y pues hay que estar muy atentos a ver qué sucede porque con todo lo que se nos ha venido en estas semanas, la volatilidad regresa al mercado. Chicos, nos hemos dado cuenta de que ha habido movimientos muy interesantes del mercado y hay expectativas de posibles recesiones, de bajadas y hay que estar atentos a todo eso. Recuerda que estas noticias están dadas en el horario -5 GMT, hora de Bogotá, Quito, Lima y la recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas, las protejas y si vas a operar posteriormente a las noticias, siempre espera unos 10 o 15 minutos para que puedas tener una mejor visión de la dirección que va a tomar el mercado. Continuamos revisando los gráficos, no sin antes invitarte a que aproveches los descuentos de nuestros amigos de PJ Capital. Si vas a empezar a operar los mercados financieros, la mejor manera de hacerlo es a través de una prueba de fondeo si es que recién estás empezando y deseas adaptar tu psicología al mercado. Entonces, aprovecha estos descuentos del 60% en las pruebas de fondeo y 50% en las cuentas live de nuestros amigos de PJ Capital. Encuentra acá abajo el link en la descripción. Y continuamos revisando ahora sí los gráficos. Pasamos a ver el índice de volatilidad que ya lo vemos en 19 puntos con 62. Vemos que arrancó alcista en los 22,40, pero a medida que la semana transcurra, puede ser que ese índice empiece a subir, especialmente con las noticias de temas de aranceles que normalmente el presidente Trump los utiliza para darle un poquito de nerviosismo al mercado y la noticia, bueno, que vamos a ver más adelante de tener una reserva de criptomonedas, la cual ha impulsado el Bitcoin, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pasamos a revisar el SP 500 y que ya lo vemos que está un poquito lateralizado y empieza un movimiento bajista. Nosotros teníamos en el SP 500 tenemos gráfico diario, tenemos extensión, retroceso hasta acá, y ahorita empieza una pequeña lateralización. Todavía teníamos vistos de un movimiento posiblemente alcista, pero la semana pasada nos daba penita un nuevo máximo histórico en los 6.164 puntos, 165, y a partir de ahí el precio hace un retroceso que lo lleva casi a la zona de mínimos anteriores en los 5.843. Ok, nosotros teníamos el retroceso anterior en este mínimo, el cual, como ya nos podemos dar cuenta, rompe el mínimo anterior, lo que nos puede dar una pista de un posible movimiento bajista, pero probablemente tengamos algún tipo de retroceso antes de continuar con el movimiento a la baja. Este movimiento va a ser supremamente importante, puede ser que tengamos un movimiento alcista que otra vez llegue a máximos históricos e que incluso lo pueda llevar a nuevos máximos históricos. Entonces, la intención del mercado para esta semana potencialmente puede ser bajita, siempre y cuando el mercado haga el retroceso, se mantenga por encima del máximo anterior en los 5.936. ¿Sí? Entonces, el precio puede ser que haga el retroceso, empuje, aquí se detenga justamente en el máximo anterior y ahí el precio otra vez haga un movimiento al alza. Es una probabilidad. Caso contrario, si el precio continúa siendo bajista, ya está haciendo el retroceso. El día viernes hizo el retroceso y aquí continuaría siendo bajista, donde probablemente va a venir a trabajar
el nivel de los 5.843 y los 5.806, 5.800 va a ser. Si el precio rompe esos dos niveles, va a venir a buscar el siguiente mínimo, que es en los 5.708. Y si es que llega a bajar, pues tenemos una zona un poquito amplia. Vamos a ver el mínimo anterior, que es este de aquí, viene a ser a buscar esta zona en los 5.710, 5.670 aproximadamente. Podría ser la zona que a la final venga a buscar el SP500 en el movimiento bajista. ¿De qué dependerá? Dependerá de cómo trabaje justamente en la zona del mínimo actual, que es, como les había mencionado, la zona de los 5.843 y los 5.800 aproximadamente. Vámonos al gráfico diario para ver cómo lo está haciendo. Y vemos que arranca la semana, mejor dicho, el día viernes, pues ya hizo un movimiento alcista. Vamos a poner la estructura, arrancando desde aquí, desde este máximo, tenemos todo esto, extensión, retroceso, aquí lateralización, precio viene acá, ruptura, empieza un movimiento alcista, se lleva a la zona de mínimos y comienza pues el precio a trabajar al alza. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son los niveles relevantes para esta semana. Tenemos este de aquí en los 5.990, ¿sí? Y este de acá prácticamente, 5.022 y el último máximo en los 6.067. Si el precio rompe estos niveles, o sea, puede ser que busque hacia arriba buscando el último máximo acá donde empezó esta caída, que el precio venga, rompa todo esto, haga un falso rompimiento, pero si el precio se sostiene por encima de este nivel, muy probablemente va a buscar máximos anteriores. Caso contrario, si el precio no logra romper ese máximo anterior, se sostiene por debajo de esta zona, pues probablemente veamos una continuación del movimiento bajista a testear los 5.840 y buscando mínimos mucho más profundos, a los 5.807 y los 5.713, 5.710 aproximadamente serían los niveles a trabajar en esta semana. Entonces, muy atentos chicos a esos niveles y ver cómo se va estructurando el mercado. Por lo pronto, en el gráfico de una hora tenemos una estructura bajista y posible continuación de ese movimiento bajista. Vamos a revisar ahora el petróleo. Vámonos al gráfico diario para ver qué está haciendo el petróleo. Podemos darnos cuenta de que hace un retroceso alcista. Sin embargo, ponerlo ahí, tenemos una figura de triángulo, la cual intentó romperla el 20 de febrero, el 21 de febrero intenta romperla, sin embargo, no lo logra y tenemos claramente un movimiento bajista, chicos. Aquí está muy claro lo que quiere hacer el mercado. Extensión, retroceso, lateralización, pero retroceso, continuación del movimiento bajista y aquí es donde el precio está trabajando. Ok, este era el mínimo anterior, el cual fue, a la final fue roto en los 70,02. Tenemos nuestro máximo anterior, perdón, quería hacer este nivel. Ok, este es nuestro máximo actual y nuestro mínimo actual en los 68,28 y la zona de los 71,46 el máximo. El precio está haciendo un retroceso que de sostenerse por encima de este nivel, pues probablemente el precio va a buscar el máximo de los 71,34 y posiblemente pueda llegar hasta los 72,99, pero debe lateralizar en esta zona y romper este máximo en los 71,30. Caso contrario, si continúa con el movimiento bajista, el precio buscará los 68,43 y de ahí los 66,41. Entonces, atentos a eso, vamos a revisar en gráfico horario para ver los niveles que están trabajando ahorita. Ok, a ver, tenemos la caída, aquí está clarísimo. El máximo con el que están trabajando, miren. Ok, aquí está el retroceso en gráfico horario y obviamente acá está el mínimo, chicos. Tenemos la estructura que vendría a ser extensión, retroceso y toda esta extensión acá. Tendríamos el retroceso, el precio está haciendo un posible fallo en la continuación del movimiento bajista, buscando la zona de máximos y podría estar buscando romper los 70,49 y de ahí buscar el máximo anterior en los 71,28, 71,30 aproximadamente. Caso contrario, si el precio no logra romper
esta zona y más bien trabajar por debajo de estos niveles, hacerlo de nuevo. Viene extensión, retroceso, y el precio no lo logra, sino que más bien trabaja por estos niveles, pierde fuerza, podría estar buscando, obviamente, primero los 69,11 y luego pues los 68,34. Posiblemente veamos una lateralización con la figura de triángulo en esta zona, con el petróleo perdiendo poco impulso, perdiendo impulso alcista y más bien encerrándose para un posible movimiento bajista, porque la intención, en este caso, pues ya del mercado global del petróleo, ya indicó Trump que quieren aumentar la producción para hacer bajar el precio y eso potencialmente puede impulsar un precio a la baja. Ahora, eso no significa que lo vaya a hacer en esta semana, mañana, pasado. Eso veremos en el transcurso de los siguientes días cómo lo van, cuáles son los niveles que van a ser respetados y de ahí a partir, pues deberán tomar decisiones cada uno con su estrategia, ¿sí? Muy atentos a eso. Ok, continuamos con el oro. Vámonos al gráfico diario del oro, que tuvo una caída, pues el día viernes, rompiendo el mínimo anterior en los 2.881 y vemos que hace un retroceso bajista, ¿sí? De su movimiento alcista. Empecemos de aquí, ¿no? Extensión, retroceso, aquí está el mínimo, aquí está, último máximo, y luego tenemos este, porque a partir de aquí comenzamos un movimiento bajista. Tenemos extensión, retroceso y la última extensión que fue hasta el día viernes, que fue hasta este mínimo, hasta esta zona de mínimos en los 2.849, 2.850 aproximadamente. Y actualmente el precio está haciendo un retroceso que podría venir a buscar. Si lo vemos en el gráfico diario, aquí está, nivel de ruptura, podría venir a buscar los 2.898, 2.900 aproximadamente, sí, ya podría ser los 2.900. El precio, testear esa zona, vamos a graficarlo para que ustedes lo vean mejor. Viene extensión, retroceso, nivel de ruptura, o falso rompimiento, lo que sea. Si el precio trabaja por debajo de ese nivel, pues podríamos tener continuación bajista al siguiente mínimo que está en los 2.800. Caso contrario, si el precio trabaja por encima de esa zona, podría venir a buscar este nivel de los 2.940 y posiblemente pues máximos anteriores hasta los 2.973 aproximadamente. Vamos a verlo en gráfico horario, perdón, para ver cómo lo está haciendo. Ok, y ahí tenemos los niveles diarios. Vamos a empezar desde aquí. Miren, extensión. Ya estoy en un solo retroceso. Lateralización, aquí una lateralización. Continuación del movimiento bajista. Y último retroceso. Impulso, perdón, bajista. El precio falla en la continuación de la tendencia y está haciendo un movimiento al alza, el cual se lleva máximo, esta zona de máximos, ¿sí? Y está intentando alcanzar los 2.800,97. Entonces, aquí este nivel es importante porque si lo termina de romper, pues el precio estaría buscando esta zona definitivamente de los 2.800,96. Puede ser que haya un retroceso, ese retroceso puede venir a buscar este nivel de los 2.800,67, tomar fuerza alcista y venir y luego a seguir el impulso hasta los máximos anteriores en los 2.897. ¿Sí? Muy atentos a eso, chicos, y pasamos a buscar ahora el euro dólar. Primero lo revisamos en gráfico diario. Ya vimos que el precio viene acá. Comienza un movimiento, llega a zona de máximos anteriores, el dólar 0,5409 y el precio a partir de aquí hace un retroceso bajista donde ya se lleva este mínimo y este mínimo, ¿sí? El precio está haciendo un impulso bajista, actualmente está haciendo un retroceso, el cual puede venir a buscar esta zona entre los dólar 0,4524 y el dólar 0,40001. Ok, puede ser que el precio venga, busque esta zona. Si no rompe este nivel, pues no va. Si rompe esta zona, mejor dicho, este máximo, el dólar 0,4524, el precio va a venir posiblemente a buscar la zona de máximos anteriores hasta el dólar 0,5409. Caso contrario, si no lo logra, va a trabajar por debajo de este nivel, tal vez acumule un poco y va a venir a buscar primero el dólar 0,2835 y posteriormente la zona de mínimos a el dólar 0,1850. Vamos a ver cómo lo está haciendo en gráfico de una hora para que podamos ver. Vemos aquí que tenemos desde acá, tenemos extensión, retroceso, extensión, retroceso.
Y aquí una sola caída, retroceso y retroceso. Una pequeña lateralización, retroceso bajista y el último impulso alcista, bajista y viene a buscar esta zona de máximos. Entonces, aquí en el dólar 0,4189 probablemente el precio va a venir a buscar el impulso alcista, posiblemente hasta este nivel diario del dólar 0,4527 y posiblemente a esta zona de ruptura en el dólar 0,4729 pueden ser nuestros objetivos para esta semana según el gráfico horario. ¿Ok? Y seguimos a el Bitcoin, que muchos vimos la caída de los niveles que soportaron al Bitcoin y había mencionado la semana pasada que eso podría ocurrir y que incluso, bueno, hay un grupo interno que se maneja, había indicado que el precio puede venir a este nivel de los 95.230, hacer un retroceso y aquí otra vez continuar con la caída. Es normal que después de este movimiento el precio haga este tipo de retrocesos y lo que busca es continuar cayendo. Justamente cuando el Bitcoin sale, pues el presidente Trump salió a salvarlo indicando de que se iba a hacer una reserva de criptomonedas, pero solamente que se tiene la intención, chicos, no es que ha firmado algún documento o algo que certifique que realmente va a existir ese fondo. Sí, simplemente ha indicado su intención de hacerlo, por lo cual pues no se confíen de esta subida. Esta subida simplemente es un retroceso para gente que de repente sí aprovechó, compró barato aquí y después van a salir fuertemente desde esta zona y tendríamos una caída más fuerte que podría llegar hasta los 74.000, $65.000, que son niveles que ya habíamos hablado antes. Si el precio se sostiene por encima de esta zona de los 90.000, de los 90.000 y los $85.000, es decir, el precio viene, tenemos aquí proceso, extensión, y el precio se llega a sostener yendo por encima de los $90.000, se puede lateralizar, pero el nivel que realmente nos interesa que rompa es este de aquí de los 90.000, 99.000. Si el precio rompe los 99.000 y lo sostiene, ahí podríamos tener un impulso alcista más amplio en el Bitcoin. Caso contrario, chicos, no me atrevería a decir que el Bitcoin podría otra vez hacer un giro alcista. Debe romper esta zona de máximos entre los 97.000 y $100.000. Y si lo rompe, ahí sí puede existir el movimiento alcista. Caso contrario, lo que está haciendo es un retroceso alcista y posiblemente siga una caída hasta los $74.000. ¿Sí? Mucho cuidado ahí. Recuerden que el Bitcoin es un instrumento de alta volatilidad donde deben hacer muy buenos análisis. Es más, si ustedes ven este impulso alcista, el precio puede venir a esta zona de ruptura de los 86.000. Y fíjense, viene extensión, retroceso, extensión, retroceso, extensión, retroceso. Miren que aquí hace el precio una pequeña lateralización, una pequeña acumulación, impulso alcista, y puede ser que venga a retroceder aquí hasta los 86.616 aproximadamente, pero si lo rompe esta zona de aquí y trabaja por debajo de los 85, posible continuación del movimiento a la baja, chicos. Entonces, muy atentos con eso, porque los puede sorprender, especialmente aquellos que mantienen Bitcoin a largo plazo, podrían aprovechar oportunidades de comprar un poquito más barato y no comprar caro en estos niveles de aquí, que recuerden que el Bitcoin al no ser un instrumento regulado, pues se presta mucho para la manipulación, especialmente de las manos bastante fuertes o las ballenas, como le suelen llamar, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado, analicen con mucho detenimiento su instrumento antes de tomar decisiones. Ok, chicos, y con eso terminamos nuestro análisis de nuestros diferentes instrumentos. Si tú tienes alguna observación o quieres añadir alguna idea, pues déjala acá abajo en los comentarios, nos gustaría mucho leerte. Y sin más que decirte que debes estar... Ah, que no te olvides antes, casi me estaba olvidando yo mismo, por favor, no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte al canal, que con eso nos motivas muchísimo a seguir adelante con este proyecto y estos análisis todas las semanas. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente y productiva semana. ¡Chao!